106.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Hoy, Día Internacional del Libro, debemos poner en valor la obra de nuestros escritores y por eso contamos con la presencia del profesor de Historia y Geografía, Roberto Hernández Bautista. Es autor del libro Breve Historia de Fuerteventura. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Le voy a pedir que se acerque un poquito al micrófono. Sí, pues, no. Roberto. Gracias. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué es esta breve historia de Fuerteventura? ¿Cómo está gestada? ¿Cuáles son los periodos que abarca? ¿Cómo concibe usted la obra? Un montón de preguntas que le hago, ¿no? De repente. Sí. Empecemos desde el principio. ¿Qué nos cuentan esta breve historia? Histórico es un resumen de lo más elemental de la historia de Fuerteventura, preparado en principio para mis alumnos. Yo trabajo en secundaria, doy clases de historia y muchos años ordenando documentación y trabajando con los alumnos me ha dado pie a atreverme a elaborar esta síntesis de la historia, en principio para ellos, pero después, una vez elaborada, me he dado cuenta que en realidad no solo es para ellos, es una obra que sirve muy útil para cualquier persona interesada en la historia de Fuerteventura, está perfectamente documentada, y yo creo que lo más valioso que tiene es que es una obra sintética, no es un ensayo histórico perfectamente documentado, con esos gráficos, toda esa documentación que en ocasiones aburre al lector, pues se ha intentado pulir y ofrecer una información muy ordenadita, muy sintética y con mucha imagen, mucha fotografía para adecentar y de alguna forma intentar cautivar más al lector de lo que... Sobre todo cuando uno está pensando en un inicio, en ese lector joven que a lo mejor, sobre todo en este mundo tan audiovisual, le cuesta un poquito más, ¿no? Sí, acercarse a las letras. El gran problema de los historiadores en Canarias, la gran asignatura pendiente es la divulgación. Hoy por hoy se trabaja muchísimo, hay grandes historiadores, pero no hay muy pocos divulgadores y la gente no conoce la historia. Además, en la enseñanza, curiosamente, solamente tenemos de forma obligatoria una asignatura en cuarto de la ESO que tienen una hora a la semana, o sea, es totalmente insuficiente. Mientras otras comunidades tienen un trabajo muy grande o fuerte de divulgación de sus tradiciones y de sus costumbres, véase Cataluña, País Vasco, etcétera. Nosotros en Canarias estamos un poquito atrasados y solamente se les obliga a los alumnos en cuarto de eso una horita a la semana. Eso es insuficiente para fomentar las características de nuestra cultura nacional como pueblo, ¿no? Usted ha detectado un poco esa carencia y entonces ha decidido, bueno, pues poner solución. ¿En qué periodo se abarca? ¿Desde dónde empieza usted? Sí, el libro es una síntesis desde el mundo indígena. Se valoran algunas características esenciales y costumbres de los indígenas majoreros, sobre todo cuestiones históricas de origen, de dónde vinieron, si pervivió o no pervivió la cultura indígena. Pero después el libro... ¿Resuelve un poco usted los enigmas o deja ahí un poco los apuntes para que despertar la curiosidad? No, yo planteo muchísimas cuestiones, pero en síntesis te decía que aparte del mundo indígena, pues también se plantea todo el problema señorial, la cuestión del régimen señorial en Fuerteventura, y siglo por siglo voy desglosando cada aspecto de la historia de Fuerteventura hasta llegar al siglo XX. Es una síntesis muy apretadita de esas connotaciones de 5 siglos de historia. En concreto, lo que me preguntaba sobre enigmas, sí, en el libro se plantean un montón de cuestiones, más que en la línea de aportar mucha documentación, en la línea de resolverlas. Por ejemplo, el origen de la población indígena, pues ya nosotros estamos trabajando y aportando datos de las relaciones muy sólidas entre la cultura de los majos y la de los maxis tunecinos. Tal es así que tenemos documentado pues, muchas costumbres de esas poblaciones que llegaron aquí antes, en los primeros siglos antes de Jesucristo. Luego la otra cuestión importante que se plantea en el texto es sobre pervivencias indígenas. Desapareció esa cultura cuando llegaron los franceses e impusieron, pues no exactamente, es lo que se plantea en el texto, porque nosotros valoramos que en la conquista se bautizaron a todos los indígenas, hay muchísimos supervivientes, los mismos reyes de la isla se les dio terreno, uno en la corte y otro aquí en Puerto Rosario. Incluso hay mucha descendencia localizada entre un rey de la isla y los Melianes. El origen del apellido Melián viene de ahí, de un francés Melián.
Y luego muchas costumbres que detectamos en la actualidad. Por ejemplo, las apañadas de ganado. La apañada, esa costumbre de recoger periódicamente el ganado para marcarlo y volverlo a soltar o aprovechar los que se consideren, eso está recogido en la crónica. Es una costumbre de los indígenas que ya lo practicaban. La costumbre de embarbascar, de adormecer el pescado en los charcos con la savia del cardón o de la tabaiba y derramarla para capturar los peces después con palos. Lo dicen perfectamente las crónicas que lo hacían los indígenas. Los indígenas peleaban con palos contra los franceses en la conquista. Y los palos todavía, el juego del palo se conserva perfectamente. Y cuando no es el salto del pastor, con el palo grande, ¿no? Los molinos de mano para hacer gofio. El mismo juego de la billarda, que es muy tradicional en Fuerteventura, está clarísimo que es una pervivencia indígena. Es un juego muy extendido en todo el norte de África, en numerosos países, y que aquí adquiere esas connotaciones, muy parecido a la pina, pero adquiere esas connotaciones tan específicas en Fuerteventura. Y luego pervivencias toponímicas y pues, tenemos montones, ¿no? Lugares de culto, iglesias de los majos, Gambuesas, Tabajoste, en fin. Lo más destacado que yo valoro de especial interés en cuanto a pervivencias indígenas es la costumbre que encontré en el pueblo Cardón. La romería del Cardón no es una romería a la Virgen del Tanquito, eso es muy reciente, eso de hace pocos años que se subía la imagen del Tanquito. La gente iba con anterioridad a la montaña, a pedirle a la montaña dádivas por la salud de la familia, del ganado, subían a nivel personal, en grupos, incluso se llevaban algunas muchachas vírgenes. A mí me llamó mucho la atención cuando entrevistando a las personas mayores de la zona me decían que subían a esas chicas vírgenes. Decían, ¿pero qué hacían con ellas? Tenían que ser, sí, tenían que ser hermosas, tenían que ser doncellas, se les subía a la montaña y a la montaña, a la fuente, le pedíamos que hubiera lluvias, que no hubiera enfermedades, etcétera. Y luego bajaban a las chicas otra vez. O sea, lo que me decía el señor es que ofrecían a la montaña. Quizá en algún momento se hicieron sacrificios como en otras culturas o no se llegó aquí con los indígenas. Para nada. Simplemente de pedir, de solicitar, de demandar. Ya Vernon nos hablaba de que la montaña del Cardón era la montaña sagrada de los indígenas. Y entonces lo que se hacen son violaciones con leche, derramar productos alimenticios. Se intenta de alguna forma demandar, solicitar, pero lo curioso de la historia es que no es a una deidad cristiana, sino simplemente es a la montaña. Es a la montaña. A la montaña, Se ocurre también con otras lo cual culturas. es una pervivencia muy clara. En resumen, esa cuestión de si desaparece después de la conquista la cultura indígena, yo me manifiesto abiertamente diciendo que no. Todavía en la actualidad tenemos muchísimas muestras de esa cultura de los indígenas, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, al idioma, porque claro, hemos visto la toponimia, lógicamente sí que ha prevalecido, pero lo que es la palabra, pues falta, ¿no? Bueno, el lenguaje, claro. Falta la lengua indígena porque la prohibieron los europeos, claramente la prohibieron. Han quedado los topónimos, lugares y algunos antropónimos que se conservan, algunas palabras, tabajoste, tabaiba, jaira, baifo, todas son palabras indígenas que están en el lenguaje cotidiano, pero la lengua fue prohibida expresamente, ¿no? Entonces lo que tenemos en la actualidad es una mezcla de palabras que nos vienen de las distintas culturas que han llegado a la isla, ¿no? Tenemos aportaciones francesas, tenemos aportaciones portuguesas, castellanas, indígenas. El lenguaje actual majorero tiene está enriquecido, digamos, raíces, ¿no? Sí, por supuesto. Mucha fusión ahí. ¿En cuántas páginas cuenta usted esta breve historia sintetizada? Pues deja que lo mire, pero son ciento y algo, ciento y poco, 124 páginas, ¿no? Una síntesis bastante apretada, ¿no? Usted decía que hay bastante desconocimiento, lógicamente, con una hora semanal en solo cuarto de la ESO. Pues la verdad es que resulta claramente insuficiente, ¿no? Simplemente para satisfacer también la curiosidad de quienes residen, de la gente que vive aquí y ha vivido siempre, pero también de la gente que viene de fuera. ¿Hacen falta más libros de estos, Roberto? Sí, por supuesto. ¿No son muchos ustedes? Uno por cada siglo, por cada aspecto histórico, pues son muchas las cosas que la gente debería conocer de su pasado, ¿no? Si me permites, te cuento alguna yo quiero que otra me cosa. Cuentes, curiosidades sobre todo, ¿no? Por ejemplo, cosas que no sabemos, que realmente están relacionadas con la historia. Sí, otra cuestión es el régimen señorial, cómo se instaura aquí en la isla después de la conquista. Tú sabes que fueron franceses, los franceses dejan a señores andaluces como propietarios y instauran un régimen
tremendamente abusivo. O sea, porque tenían que pagar, todo campesino que vivía en la isla tenía que pagar a nivel histórico pues el 20% al señor feudal y el 10% a la iglesia. Que eso quiere decir que si tú tenías 100 baifos nuevos en te habían nacido 100 baifos, 70 te quedaban 70 porque los otros 30 tenías que dárselos al señor. Y así kilo por kilo, de trigo, de lo que fuera. Bueno, la constante de toda esta época, de estos siglos del antiguo régimen, del siglo XV al XVIII, es el hambre. El hambre en Fuerteventura. Hoy tenemos una situación de beneplácito generalizado, se vive estupendamente en la isla, pero no ha sido así hasta hace muy poquito. ¿Hasta hace cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto? ¿De cuánto tiempo que ha revertido la situación? En muy poquito tiempo, pocos años. Yo llegué a Fuerteventura hace 30 años y no había agua corriente en los pueblos todavía, había que llevar con cubas y todo. O sea, la situación ha cambiado recientemente con la potabilizadora y el desarrollo turístico, y eso son los años 70, ¿no? ¿Usted de dónde viene? De Gran Canaria. ¿De Gran Canaria? ¿Y le fascina la historia majorera? ¿Qué tiene de especial? Bueno, yo soy historiador, me encanta la historia, llevo trabajando aquí la historia y encima también tengo ascendencia aquí de Fuerteventura, o sea que encantado de trabajarlo y con mucho gusto, ¿no? Te contaba lo del hambre, porque es especialmente dramática esa situación histórica, ¿no? Emigración, en numerosas ocasiones, emigración forzosa a Gran Canaria, de toda la población de la isla, forzosa. Y en esta ocasión, en distintas ocasiones, pues la mortalidad tremenda. Estamos hablando de miles de personas fallecidas por el hambre. De una vez sola hay una época caótica en la que mueren más de 500 personas en las Palmas de Gran Canaria. ¿De cuántas personas? ¿De qué años hablamos? Estamos hablando del año 1683. En 1683, 500 personas de Fuerteventura fallecen allí. Sí, son llevados todos deportados no, son obligados a ir a Gran Canaria porque aquí no hay nadie, aquí la gente muere en los caminos, ha muerto el ganado, no hay agua ninguna, emigración forzosa, y allí mueren. El Cabildo al final de Gran Canaria ordena el regreso de todos esos majoreros que estaban falleciendo en las calles de Las Palmas y le dan un poquito de gofio. Los envían a Fuerteventura y el barco encalla en Jandía, las bajas del Griego, y murieron ahogados los 140 que venían en la nave. Eso es un ejemplo del hambre generalizada de siglo tras siglo. Había años en los que no llovía absolutamente nada, la gente fallecía, otros años muy buenos, en que llovía 3-4 años seguidos y bueno, no había manos para recoger el grano, tenían que venir de La Palma, de Tenerife, de Lanzarote a recoger el grano. O sea que tenemos esa ambivalencia climatológica y desde luego con resultados dispares, ¿no? También hubo algunas revueltas que son muy destacadas de los campesinos contra el régimen señorial, precisamente por el hambre. Te reseño rápidamente que el dinero del señor feudal se guardaba en un cofre de grandes dimensiones, porque él era absentista, él vivía en Tenerife, el propietario de la isla, pero él cobraba los impuestos. Y entonces hay momentos determinados, por ejemplo, 1721, en que la gente se levanta en Pájara, va a Betancuria a pedir ese dinero que está en el Arca de Quintos, ¿no? Que se les niega, entonces lo roban, lo cogen en el Arca de Quintos. ¿Qué hace la máxima autoridad, el coronel en ese momento histórico? Pues reunir a los milicianos, que eran todos los jóvenes mayores de edad, con sus palos correspondientes, ¿no? Y en formación de 500 milicianos en dirección a Betancuria a sofocar esa revuelta, que habían robado el dinero del señor. Cuando llegaron, el cofre no había desaparecido del todo, el cofre estaba, y aquello no fue a más. Se tocó el tambor, los tambores, y la gente tuvo que salir hacia sus casas. Y luego en otros episodios posteriores también tenemos revueltas importantes como la del 36, 1736, en la que cogen al señor de la isla, la gente muerta de hambre, y los ponen en un barco y lo echan de la isla. Porque se niega a darles de comer. Hay dinero del impuesto de la cárcel y no quiere, entonces lo ponen en un barco y lo echan, ¿no? Y después más... Bastante que lo mantuvieron con vida, sí, ¿no? Sí, porque en esas circunstancias bastante benévolos fueron. Y después de Villaverde, pero ya en el siglo XIX, esa también es significativa, porque la gente recogía el cosco. Tú sabes que el cosco es una semillita que tú la recoges, la lavabas en los charcos y la molías y salía un gofio que solucionaba el hambre, mataba el hambre. Eso hoy no lo tienen ni las cabras, ¿no? Pero bueno, en aquella época mataba el hambre y la gente se lo comía. Pues tradicionalmente se recogía en Uriame, en el norte, en la dehesa de Uriame,
que era de propiedad señorial. Entonces hay un momento histórico en el que se prohíbe coger el cosco. El señor quiere rentabilizar también esa fuente, ese recurso, y entonces la gente se subleva. Son un montón de personas que cogen a los administradores del coronel y los secuestran. Bueno, el coronel saca las tropas a la calle y detiene a 20 y pico personas que estuvieron presas prácticamente 4 años. Algunos siempre en los castillos, el de Caleta de Fuste y el del Cotillo, y ya el último, el alcalde de Villaverde, estuvo los 4 años en la cárcel de Las Palmas, porque era el instigador, el que había reivindicado de alguna forma el derecho a coger el cosco, que era la única forma que se podía sobrevivir, ¿no? Bueno, pues el hecho cierto es que poco a poco esos señores feudales y esos coroneles en el estudio de Fuerteventura van a perder su poder. Es en el siglo XIX, con las Cortes de Cádiz. Acuérdate que ya se articula la desaparición del régimen señorial, de la Inquisición. Hay una serie de cambios importantes ahí a principios del XIX. Y poco a poco, a lo largo del siglo, van perdiendo el poder. Ya a mediados del siglo XIX ya no tienen el mando de las tropas y, bueno, es cierto que no mandan políticamente, pero económicamente sí, siguen teniendo gran poder de terrenos, de propiedades. Los coroneles eran los señores de la isla. Hombre, habían ido haciendo acopio durante mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Toda la gente que emigraba enseguida daba por 4 perras sus propiedades, y las familias de los coroneles se hicieron con prácticamente un tercio entre la propiedad de ellos y la de los señores feudales, pues es un tercio de la isla lo que tuvieron, ¿no? Destacable también en ese, ya al borde del siglo XX, pues en la historia de Fuerteventura, la llegada de varios personajes. Yo reseñaría especialmente a Unamuno, en 1924, cuando viene Unamuno con Rodrigo Soriano. Los dos están deportados aquí por insultar y negarse al golpe de Estado del Primo de Rivera. Y bueno, Unamuno escribió las páginas más bonitas de la literatura sobre Fuerteventura, un hombre entrañable que les recomiendo a todos que se las lean con detenimiento. Y el otro personaje, Soriano, el otro señor que venía con el deportador, también un republicano extraordinario, un intelectual de primera fila, que acabó su vida en Chile ayudando a los republicanos españoles cuando la República y el alzamiento nacional, pues Soriano, ya de embajador en Chile, tuvo un papel importante. En la isla no se llevaban muy bien los dos. ¿No se llevaban muy bien? No, tanto Unamuno como Soriano tenían sus rivalidades, eran dos pesos pesados de la cultura y bueno, tuvieron sus tiras y aflojas. En cualquier caso, es destacadísimo que lo más bonito que está escrito sobre Fuerteventura lo hiciera precisamente este señor, ¿no? Don Miguel de Unamuno, en el año 24. Y luego, si me permites, la República. Cuando llega la República en el año 31, es muy destacado, es muy reseñable en la historia de Fuerteventura, porque gana la agrupación republicana en Puerto de Rosario, una isla tradicionalmente caciquil, señorial, pues ganan los republicanos en Puerto Rosario. Y en el 33, cuando se supone que España gira hacia la derecha, en ese año, en las elecciones del 33, Fuerteventura gira hacia la izquierda. Es asombroso. En ese año 33 ganan los republicanos radicales de Rafael Guerra del Río en los 4 municipios mayoritarios de Fuerteventura. Y 2 años después, en las elecciones, en el 36, el Frente Popular se hace con el Cabildo de Fuerteventura y con el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Es como si hubiera habido una auténtica revolución de izquierdas emanada de las urnas, lo que no se había conseguido con anterioridad en los siglos anteriores en contra de los coroneles, del régimen señorial. Pues en la República vamos a tener que el pueblo se reivindica y a través de las urnas, del voto, logra tener controladas todas las instituciones de la isla. Es raro porque además los republicanos radicales, eran los que planteaban el no a la iglesia, eran contrarios a la propiedad de la iglesia, planteaban la expropiación forzosa de terrenos del sur, de la isla, o sea que eran radicales. Y sin embargo ganan en 4 municipios de la isla, ¿no? Sorprendente. Después, cuando menos, ¿no? Esa hora de análisis de la historia. Y ya por último, bueno, el alzamiento nacional, toda esta gente, habían florecido muchísimos partidos políticos de izquierda, agrupaciones obreras, hasta los anarquistas tenían 200 afiliados en Puerto Rosario en esos años. Con el alzamiento nacional, pues, bueno. Las cosas cambian otra vez. Que corra, sálvese el que pueda, ¿no? Muchos estuvieron en prisión, otros huyeron, y
Y bueno, es destacadísimo en la historia de Fuerteventura la prisión de Casillas del Ángel. Lo que hoy es un campamento, aquello fue un campo de concentración para los presos republicanos, se trajeron de Gran Canaria muchísimos, estuvieron allí varios años trabajando para Winter abajo en el sur, se les obligó a hacer carreteras, túneles. ¿Cuántos centros había así en aquella época en Fuerteventura? Porque hablamos de Casillas del Ángel, pero también había otro donde reclutaban o recluían a los vagos y maleantes. No, es el mismo. ¿Es el mismo? Es el mismo. Es que cuando ya no hay más presos republicanos... Cuando ya, se vacía, digamos, claro, la cárcel, es cuando deciden llenarlo. lo reconvierten en una prisión ayudándose en esa ley de vagos y maleantes para los homosexuales de toda Canarias. O sea, aquí estuvieron un montón de gente. O sea que realmente cientos de represaliados allí. La infraestructura tiene mucha historia, mucho más recorrido. Ahí se les cascaba duro a los homosexuales, por el simple hecho de ser homosexual se les pegaba, se les castigaba, había que erradicarle ese mal, decían los franquistas, y ahí vamos a tener una importante cantidad de gente represaliada durante muchos años en Casillas del Ángel. Hoy, menos mal, es un centro de esparcimiento y de ocio donde van los chiquillos, ¿no? al centro de Berenguer. Y bueno, yo terminaría o añadiría, si me permite. Roberto, claro. Sí. Un poquito un breve repaso de qué tenemos en la cultura majorera actual, qué hay de indígenas, qué hay de franceses, qué hay de moriscos, de castellanos. Esta mezcolanza, esa fusión, esa por lo menos saber, ¿no? Apuntar algunas ideillas. Por ejemplo, de los indígenas ya hablamos, ¿no? De vocabulario que se ha conservado, de sus supervivencias indígenas. Esa montaña sagrada del Cardón también. También, por ejemplo. De los franceses, ¿qué sabemos de los franceses? Ellos estuvieron aquí controlando prácticamente 50 años las islas, ¿no? La isla. Pues tenemos muchísimos apellidos. Los franceses se prendaron de las majas de la época y tuvieron mucha descendencia. Los Betancourt, los Diepa, Gopar, Marichal, los Melianes, Perdomos, Picard, Pierre francés, Francesa, Berriel, todos son descendientes de franceses. Los franceses tuvieron relación con las indígenas y extendieron esos apellidos por toda la isla. Tenemos muchas. Y palabras pocas, sable, solamente vendrá el cable vendrá de la palabra sable francesa, o incluso Melpaí o Malpaí, puede venir del Malpaí francés, ¿no? De los moriscos, que no te he hablado de ellos. Los moriscos son esclavos que se traen en el siglo XVI y XVII, se traen muchísimos, cientos. La mayor parte de la isla es de origen morisca, ¿no? Habían 13 aldeas extendidas por toda Fuerteventura, y bueno, pues nos ha quedado nada más que el nombre de morisco. Tú vas a Tuinés y dices morisco, a los de Tuinés les llaman morisco. Hasta algunos se puede hasta enfadar por ese apelativo. Sin embargo, eran los esclavos que se trajeron en esta época y que quedaron en Tuinés, mientras en Betancuria y en el río Palma vivían los señores, en Tuinés y Discamanita vivían los moriscos. Pero habían 13 aldeas moriscas en la isla, en la Herradura, por ejemplo, en Puerto Rosario. Y lo más destacado de pervivencia morisca parece ser el timple. El timple. El timple. La guitarrita morisca, si pudiera enseñarte las fotos, que no puede ser, verás que las guitarrillas moriscas de la época son muy similares al timple, y eso ya lo decía Lothar Siemen, que es de los mejores especialistas en música en Canarias, pues que podía tener el camellito majorero, al que se le conoce al timple, podía tener su origen en esta guitarrita morisca. De los castellanos llegan muchas cosas durante siglos, es propiedad acá. Por ejemplo, todo el romancero tradicional que nos llega, las isas, forías malagueñas han dejado una impronta. Yo señalaría especialmente la danza de las espadas, una danza que había aquí y desapareció en el siglo XVIII, que es de origen andaluza, ¿no? De Huelva. De los portugueses, Canarias, España y Portugal estuvieron unidas en la época bajo los Austrias. También en el siglo XVI el marqués de Lanzarote, Herrera y Rojas, fue el capitán general de Madeira, una relación muy estrecha con los portugueses. Y bueno, conocemos establecimientos de portugueses en Canarias, los tenemos documentados en Tuineje, en distintos puntos de la isla, pero lo más destacado, el vocabulario que nos han dejado los portugueses en nuestro argot, ¿no? Lo de fuche camella, amorosar, o ese trigo está morosito, o esas lentejas morositas, lo de engodar, enchumbar, esos son verbos portugueses. Palabras como bucio, burgao, chuchanga, callao son portuguesas. Los peces, galana, panchona, quelme, todo eso son palabras portuguesas que forman parte de nuestro argot. Nuestras relaciones con Portugal han sido muy estrechas. Americanas,
bueno, los emigrantes canarios a Sudamérica, la vuelta en Pájara, dejaron una influencia muy grande en la iglesia de Pájara. Fíjense cómo está decorada con divinidades aztecas, ¿no? Y bueno, también nos llegan los migrantes, los puntos cubanos, las habaneras, todo eso nos viene de América. De Centro Europa nos llegan las polcas, mazucas y berlinas del siglo XIX. Son europeas, son del otro día prácticamente, y sin embargo hoy por hoy no hay una marcha de Canarios donde no haya un timbre donde se cante una polca. La polca es centroeuropea, ¿no? Y el pasacate también es francés del siglo XIX. Y por último también quiero hacer constancia, o dejar constancia de algunas palabras, algunas cosillas inglesas. En el siglo XIX la exportación de la barrilla a Inglaterra pues generó cierto tráfico, cierto comercio y en general en toda Canarias. Entonces tenemos con palabras como tifar, lo de robar, otodate es la papa, ¿no? La papa otodate, la out of date, el knife, cuchillo, el queque, todo eso es inglés, ¿no? El chaque me viene a la cabeza también, ¿verdad? Chilegua es una localidad de aquí del sur, es King Edward, el rey Eduardo, la papa rey Eduardo, pero aquí es Chilegua, y así tenemos todo un argot que ha calado entre la población. Que han ido asimilando de alguna forma, ¿no? De otras culturas. El pichingli se le llama, ¿no? Porque no es ni inglés ni nada, sino una mezcla ahí rara, pero que hay que reseñarla. En nuestra cultura, pues la influencia inglesa del siglo XIX y principios del XX es importante. Roberto, ¿y usted cuando se presenta con estos libros y este contenido a los alumnos, qué es lo que le dicen? ¿Qué me dicen los alumnos? Gracias por hacerlo más fácil o como... Bueno, yo creo que eso depende si los apruebo o no los apruebo. Pero en principio sí suele gustar. Sobre todo ya no solo alumnos que lo ven como una asignatura, sino cuando hablo de estas cosas la pasión que transmite, porque la verdad que es un placer escucharle y bueno, pues son cosas, algunas ya las sabemos, otras son más novedosas, ¿no? Para quien, seguro que hay muchas personas que le resulten novedosas como a mí, y la verdad que es un placer cuando alguien lo transmite con esa pasión, ¿no? Sí, sí, además el resultado es tremendo porque la gente tiene más pasión que yo todavía. En los pueblos donde voy y doy una charla, a lo mejor estoy hablando de la billarda y me saltan del público y me empiezan a hablar de la billarda, de cuando él jugaba y de la gente emocionada, porque les estoy hablando de su historia, les estoy hablando de sus cosas. Usted para hacer este trabajo decía que había hecho también muchas entrevistas a personas lugareñas ya pues con más edad, ¿no? Y contando un poco con su recuerdo o con sus costumbres, cómo hacían las cosas. ¿Cómo ha sido ese trabajo de investigación? Eso lo empecé cuando llegué, hace 30 años. Vine con una cámara y empecé a entrevistar a mucha gente y tengo mucha información recogida. Precioso, ¿no? La mayor parte de la gente ha fallecido, claro está, después de tantos años, pero el legado que me han transmitido es extraordinario. Yo les aconsejo, muchas de esas imágenes las tengo publicadas en un blog que se llama Etnografía de Fuerteventura. Con que le digan a Google eso, Etnografía de Fuerteventura, ya le saltan el blog y verán imágenes de las entrevistas que le hice a este señor del Cardón, o todas las que he hecho durante estos años están ahí. Habrá quien se sorprenda porque igual están sus familiares ahí, ¿no? El otro día subí la de una entrevista que le hice a Simeón Alberto en Antigua, y en clase un alumno me dijo que yo le había hecho una entrevista a su bisabuelo. Y el hombre estaba orgulloso. Claro. Porque la había sacado, él no lo había conocido. Lo conoció gracias a la entrevista que yo le había hecho y que había publicado ahí. O sea que ahí... ¡Qué lujo! Sí, hay cosas muy curiosas que yo invito a la gente interesada en la cultura majorera a echarle un ojo. Bueno, 30 años de trabajo que ha sintetizado en estas más de 100 páginas. ¿Cuándo ha visto a la luz esta breve historia de Fuerteventura? Está calentito todavía. Calentito. ¿Cuándo fue el estreno? Porque la presentación se ha hecho hace... En Antigua, la Feria del Libro de Antigua, ¿no? Han aprovechado ese... También se presentó en Las Palmas en su día, pero vamos, es muy, muy reciente. ¿Y cómo está siendo acogido por la gente? Bien, la gente lo ve y rápidamente lo quiere ojear y sí, muy bien, la respuesta muy bien, se está vendiendo por ahí en las librerías, en todos lados, y a mí me hablan bien, me felicitan por ese trabajo, sobre todo de síntesis. Yo creo que lo más valioso que tiene no es el gran aporte documental, sino el poder tener en pocas palabras una visión de la isla, de lo que ha sucedido en la isla, porque después ya acaba hablando pues del proceso actual que se está viviendo de integración en la Unión Europea, del desarrollismo turístico que está viendo. Que eso da para otro libro también, yo no sé si lo ha pensado. Bueno, yo creo que sí, que hay lo que pasa es que lo contemporáneo es más complicado, ¿no? Para un historiador
cuando ha pasado un Seguramente. tiempo se tiene otra perspectiva, ¿no? Y en Seguramente cambio, yo lo dejo ahí hacer historia de apuntado. lo que está ocurriendo es más complicado ese Sí, análisis, más político, quizá. más actual. Yo lo enfoco, nada más dejo anunciado esos grandes problemas de escoramiento hacia el sector terciario, el peligro futuro del ¿Cuál cambio sería climático, de el la cambio subida del nivel del climático? mar, de inundación de las costas y de las centrales de energía. Se van a inundar, nos vamos a quedar sin energía dentro de poco. Y eso yo lo anuncio. Los políticos les corresponde ahora empezar a tomar medidas, que ya deberían, ¿no? Porque uno lo ve venir, pero no tiene capacidad para más, ¿no? Y en fin, ahí dejo yo el libro apuntado a la edad contemporánea muy sintética, eso sí es cierto, pero sí algunas ideas que se... ¿Cómo se que siente usted después de haber publicado este libro? Bueno, este es el quinto que yo saco, ¿eh? Ya Es el no, quinto. el quinto libro que hago. Yo estoy trabajando de historia canaria desde hace Pero años, que sea, desde folclore. digamos, de Fuerteventura. En el año 94, fíjate, edité un libro que se llama Aportaciones al folclore tradicional de Fuerteventura. Yo y un montón de gente hicimos un montón de cuestionarios, mis alumnos, a sus abuelos, y esa información se sintetizó en un librito donde aparecen los nombres de todos los niños que participaron en los cuestionarios, ¿no? Fantástico, o sea, es un libro muy bonito, porque ahí se habla de los velorios de parida, los bailes de taifa, todas esas tradiciones usuales en la isla las recogieron ellos, ¿no? Y aquí se ordenó. Y luego ya he publicado otros libros sobre Gran Canaria, sobre los indígenas canarios en el resto del archipiélago, sobre incluso las relaciones entre Canarias y el norte de África. Este es mi quinto libro y creo que no va a ser el último, ¿eh? ¿En qué está pensando ya? Porque un escritor siempre tiene algo en mente, incluso cuando está en medio de una obra, ¿no? Hay algo de repente que le ronda la cabeza y dice, uy, el próximo tiene que tirar por ahí. Ya está vislumbrando lo que va a ser su próximo trabajo. Sí, no, los libros ahora me presento a las jornadas de historia, que sabes que son ahora en septiembre, ¿no? Y en fin, ahí estoy elaborando una ponencia sobre Canarias, las vinculaciones con el mundo atlántico, el mundo clásico y oriental. Y también hay más proyectos. Usted como profesor de historia, ¿por qué es necesario conocer la historia? Que muchas veces se nos olvida y no prestamos atención. Yo se lo digo a mis alumnos, me preguntan, ¿y para qué quiero yo saber eso? Cuando me preguntan, digo, no, es que es necesario que tú conozcas tu pasado para tú remodelar y dirigir tu futuro, si no, no sabes a dónde vas un poquito, no sé, los errores o las cosas buenas del pasado hay que conocerlas y valorarlas en su justa medida y en función de eso pues avanzar, evolucionar, pero si no conoces tu historia, tu pasado, es como querer olvidarte de tu familia, no quiero saber quién es mi padre, mi madre y mi abuelo, pues no señor, conózcalos usted y sí tenga su descendencia, pues lo mismo a nivel histórico. Es bueno saber que nosotros somos cultura de beber, es bueno que hemos tenido un dominio señorial importante, hay que remodelar eso, que no se vuelva a dar, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La historia yo creo que sí es valiosa, ¿no? Sí sirve. Bueno, la gente que está escuchando que se ha quedado fascinada con estos primeros apuntes que ha hecho, porque el libro es más completo, lógicamente, que una mera entrevista radiofónica. ¿Dónde puede adquirir el En cualquier libro? librería. En cualquier librería está ya disponible. ¿A qué precio está? 14 euros. 14 euros, que es un buen precio también. Pues una invitación para que la gente, bueno, se acerque y bueno, pues se moleste por lo menos, ¿no? En saber qué es lo que ha ocurrido aquí y cómo se ha gestado el contexto económico, social que conocemos hoy en día, porque claro, todo tiene un pasado. Una invitación a esa gente para que lea esta breve historia de Fuerteventura, escrita por Roberto Hernández Bautista. La suscribo también, que la gente lea esto, que sirva de manual hasta de discusión, porque son cositas, ideas que se van apuntando, pero es bueno que sobre ello se vayan cimentando cosas nuevas y estudios más detenidos que sirvan para avanzar en nuestra identidad como pueblo, ¿no? Suscribo tu invitación a leer el libro. Pues Roberto Hernández Bautista, profesor de Historia y Geografía, también escritor en este día del libro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartirnos, gracias, ese trabajo y sobre todo esa pasión por conocer qué es lo que ha ocurrido antes. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Saludos a todos.